repudiamos todo genocidio, ¿eh? No estamos a favor ni de la venta de los bebés, ni de las violaciones de los derechos humanos, ni por nada reivindicamos el abuso que hicieron los militares. Quédate bien tranquilo. Estamos contando la historia porque nos parece que tenemos que tenerla completa. ¿Por qué contamos estos hechos? Para saber cómo nos encontrábamos en ese momento, ¿sí? No se ofenda, estamos contando parte de la historia. Cortando economía, Marcelo el carnicero libertario te lo explica con filosofía. Desde la carne hasta la exportación, le mete cuchillo al verso del montón. Pero muy buenos días, gente linda, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasó? Que no arrancábamos, ustedes pensaban que nos habíamos ido, no, para nada, estamos acá, hoy más firme que nunca, como rulo de estatua, más duro que talón de oso, más... Bueno, buen día, gente, ¿cómo están? Bueno, arrancamos pum para arriba porque hoy es un día laboral. Venimos a atender nuestro local en MC Carnes Premium, la carnicería de Florida. Y venimos con todo porque hoy es un día muy emotivo para la sociedad argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de un tema al cual no le vamos a esquivar porque hay muchas opiniones, sobre todo encontradas, ¿no? Hay mucha división, hay mucha falta de información, entonces vamos a tratar de que todos participen. Lo interesante acá es de que vos puedas dejarme tu opinión. Así que, si querés mandarnos un mensaje, 11 70 33 22 41. 11 70 33 22 41. Lo vamos a estar pasando al aire, vamos a estar compartiendo, obviamente, con la calidad humana que se merece, ¿no?, que es el respeto que debemos tenernos. Así que hoy vamos a hablar de este tema que tanto nos afecta a los argentinos, que en este Día de la Memoria por la Verdad y Justicia tenemos que tener una memoria completa, ¿sí? O si no, pareciera que es una memoria selectiva. Por eso que la pregunta es, ¿memoria completa o memoria selectiva? Bueno, te escucho, te leo en los comentarios. ¿Se puede hablar con libertad? ¿No? Claro que sí, claro que se puede. Estamos en un país libre, vivimos en un estado de democracia. Por lo tanto, podemos expresarnos siempre y cuando mi opinión no afecte, ¿no?, tu vida, ¿no? No te falte el respeto, no te atropelle, porque hay mucha sensibilidad en este tema y a mí me parece que tenemos que abordarlo por completo. Ustedes saben lo que sucedió y por qué se conmemora este día. Yo voy a hacer un breve repaso histórico. 1976, golpe de Estado, el gobierno militar a cargo de Jorge Rafael Videla toma el control de la nación argentina. Ya sabemos, la historia misma lo cuenta, que quizás pudo existir un acuerdo entre el gobierno de Isabel Perón y el gobierno militar, ya que Jorge Rafael Videla era un hombre que fue puesto a cargo del ejército en 1973 por el general, entonces presidente democrático, Juan Domingo Perón. En el año 75, Isabel Perón le dio todo el poder de la fuerza militar a este hombre y en el 76 tomó el control del Estado. Sin discutir si fue así o no, la realidad es que hoy se conmemora los abusos que estos militares hicieron en la sociedad argentina. Así que es muy importante en esta breve reseña recordar de que se violaron derechos humanos, se secuestraron personas, no se les permitió que sean juzgadas, desaparecieron, se vendieron bebés, hubo abuso desmedido de aquellos que gobernaban. Por lo tanto, es un día que debemos recordar y tener muy presente. Hubo terrorismo de Estado sin ninguna duda.
cuando el Estado que gobierna te intimida, te persigue y te violenta, obviamente que esto causa terror, ¿no? Entonces, consideramos que sí hubo un terrorismo de Estado. Un Estado que perdió el control, que no supo cómo manejar la situación y que por lo tanto se pasó de la raya. En esto creo que estamos todos de acuerdo, creo que es una historia muy gris, opaca en la historia de los argentinos, que no queremos que se repita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me parece que era importante hacer esta breve reseña de lo que hoy se conmemora. ¿Hubo violencia previa? Podría ser una de las preguntas para empezar a desarrollar este tema. Sí, lo hubo. ¿Qué pasó con las víctimas de la guerrilla? Una pregunta que a veces no hallamos respuesta. ¿Por qué será, no? Bueno, porque quizás se habló mucho de lo que hicieron los militares, que repudiamos con todas nuestras fuerzas, pero no se habló de lo que hacían las guerrillas. Por eso que hoy arrancamos en este mano a mano con el carnicero, hablando acerca de memoria completa o memoria selectiva. Y nosotros queremos la historia completa, no queremos que nos cuenten una parte. Por lo tanto, vamos a tratar en este programa, si ustedes lo permiten, y también si se suman y participan, a desarrollar un tema que nos va a favorecer a todos los argentinos para terminar con estos mitos de que fue de un lado o fue del otro, o que es responsable uno más responsable que el otro, y que seguramente esto confunde y trae divisiones y sobre todo después malos entendidos. Por lo tanto, vamos a ingresar entonces a ver qué piensa el que está oyendo, usted está de ese lado, ¿sí? ¿Qué piensa respecto a esto? La verdad, ¿sí? ¿Memoria completa? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Memoria completa, sí o no? ¿Qué le parece? Chachán, chachán. Memoria completa. Muy bien, memoria completa, claro que sí. Todos queremos memoria completa. Ninguno de nosotros apoya ningún tipo de genocidio, para nada. Nosotros repudiamos todos los hechos violentos, ya sean por parte del Estado, así como por parte de los grupos guerrilleros. Estamos totalmente en contra de la violencia. No estamos a favor ni del robo de bebé, ni de la venta de los mismos. Por el contrario, repudiamos todo eso. Pero tenemos que tener en claro qué sucedió, qué pasó en esa historia. Y yo la quiero completa, no la quiero a medias. Porque hasta ahora pareciera como que falta algo de esta historia. ¿Y por qué nosotros narramos la historia? ¿Por qué hacemos este tipo de programa en este día? ¿Por qué estamos a favor de repudiar la violencia? Porque somos trabajadores, porque somos argentinos de bien, porque queremos cerrar heridas, porque queremos dar vuelta a la página. Y quizás en estos tiempos muchos se aprovechan de las historias del pasado y las quieren traer a estos tiempos que estamos muy lejos de lo que sucedió. Por eso que a mí me parece importante que todos los argentinos de bien tengamos la capacidad de interpretar qué sucedió y podamos dialogar y podamos debatir de la mejor manera para que esto traiga claridad. Bueno, dijimos un poquito lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Todavía hay algunos que dicen que fue el ejército que tomó el control, otros dicen que Isabel Perón cedió ese espacio, tenemos dudas. Yo creo que, dadas las condiciones de aquel momento, porque tenemos que estudiar el contexto histórico, la situación económica, el problema que existía para el peronismo en aquella época, que venía de sufrir la pérdida de su líder máximo, el general Juan Domingo Perón, y que Isabel Perón, lamentablemente, no tenía la conducción clara y que se les escapaban muchas cosas y que ya venía afectando a la sociedad en la parte económica, era muy probable que pierdan las elecciones. Por eso que se dice que prefirió entregar la Argentina en manos de los militares para no tener una pérdida bochornosa, ¿no? Por así decirlo. Lamentable que a veces estos arreglos políticos no consideren a la sociedad,
¿no? Y nos veamos después envueltos en un mar de sangre por malas decisiones de los que se sentaron en la mesa chica. Un poquito de esto es lo que venimos a tratar. Bien. Vamos a seguir entonces contando algunos hechos a destacar de lo que sucedía en esa época. Antes del 76 hubo unos problemas, ¿sí? Hubo unos problemas. Yo paso a contarles. En el año 75, vamos a enumerar algunos hechos. En el año 75 hubo un ataque al regimiento de Formosa. Y le dan un golpe en la cabeza y lo hacen encerrar en la garita. Asaltan el regimiento creyendo que, en cierta manera, iba a ser una fiesta, y les voy a explicar por qué. Nunca imaginaron los montoneros que los soldados conscriptos, iban a defender con tanta ferocidad su regimiento. Este ataque fue organizado por el grupo Montoneros. Intentan tomar el cuartel. La metodología de Montoneros era que a través de la toma de los cuarteles ellos se hacían de las armas, conseguían las municiones, conseguían las tanquetas, conseguían todo lo que necesitaban para llevar adelante la revolución, ¿sí? En este enfrentamiento de Formosa, lamentablemente, murieron muchos chicos que tenían entre 18 y 20 años. Eran soldados conscriptos, o sea, ¿se acuerdan que antes se hacía el servicio militar? Bueno, lamentablemente, frente a esta locura organizada de disputa de poderes, murieron muchos chicos. Esto es parte de la historia. Y esto pasó en democracia, o sea, es un antecedente que nosotros tenemos que tener bien presente. Esto sucedió en 1975, ¿sí? El ataque al regimiento de Formosa pasó en un estado democrático. Lamentablemente, esta gente que se levantó en armas y fue a atacar a ese regimiento terminó con la vida de muchos chicos. Hechos históricos. Otro hecho histórico, también en 1975, fue el copamiento de Monte Chingolo, ¿sí? Usted seguramente lo tiene más presente, porque se habló mucho de este lugar. En esta ocasión, el grupo fue el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, intentaron robar armas de un batallón y fue uno de los ataques guerrilleros más grandes de América Latina. O sea, hubo un enfrentamiento que duró muchísimo, donde hubo intercambios de una balacera muy importante, con resultados muy negativos, ¿no? Muriendo muchos guerrilleros y también soldados. Ahora, todo esto que yo le estoy contando a usted es para que veamos en qué contexto vivíamos en ese momento. Yo era un pibito, o sea, no entendía nada, pero en un gobierno democrático como el del general Juan Domingo Perón, ya fallecido a cargo de Isabel Perón, existieran estos grupos guerrilleros que querían tomar el control y que venían combatiendo, ¿no? Por así decirlo, de manera subversiva, a militares y querían copar estos cuarteles y quedarse con el armamento. ¡Qué despiole!, ¿no? ¡Qué despiole! Cosas que sucedían en un gobierno democrático. Vuelvo a repetir para la gente que se está agregando y que está participando de esta charla, que repudiamos todo genocidio, ¿eh? No estamos a favor ni de la venta de los bebés, ni de las violaciones de los derechos humanos, ni por nada reivindicamos el abuso que hicieron los militares. Quédate bien tranquilo. Estamos contando la historia porque nos parece que tenemos que tenerla completa. ¿Por qué contamos estos hechos? Para saber cómo nos encontrábamos en ese momento, ¿sí? No se ofenda, estamos contando parte de la historia. Todo esto que yo le estoy contando a usted surge antes del 76. Porque muchas veces se cree que hay sectores que defienden la posición militar y creen que esto surge en el año 75 y que, claro, como los militares ya estaban enojados con los subversivos, entonces en el 76 se desata una guerra tremenda y entonces vale todo porque estábamos en guerra. Volvemos a repetir, no es así, no consideramos para nada que haya abuso de ninguna parte. Por eso que estamos trayendo la historia, el relato real
en este mano a mano con el carnicero que hoy viene a contar la historia real y no hacer un monólogo de historias como normalmente se hacen en el 24 de marzo, recordando el Día de la Memoria de una manera muy simple. Por eso que estamos metiéndonos de lleno. Hoy cortamos, ¿no? Con todo aquello que no nos cuentan. Hoy traemos la verdad a nuestra mesa para que todos tengamos mucho más claridad. Todo esto que yo hice mención, hechos en el año 75, donde teníamos un gobierno democrático, es el resultado de cosas que se hicieron mal mucho tiempo atrás. Ya en los 70s, por ejemplo, Montonero había secuestrado y había matado a un expresidente. Me refiero a Aramburu. Acá es un tema muy delicado, así que preste atención. Usted estas cosas las tiene que saber. El peronismo en realidad acusaba a Aramburu de haber querido terminar con el mismo, ¿no? Es algo que es lamentable, pero que existió esta disputa, donde un gobierno militar terminó con el peronismo, hubo muertes, hubo bombardeos, y claro, el peronismo se quedó con la sangre en el ojo por todo eso que sucedió. Ahora yo más adelante voy a contar un relato y usted va a entender por qué había tanto deseo de venganza en aquella época. Montoneros secuestra y mata a Aramburu. Esto fue en los años 70. Bueno, ¿por qué el peronismo de izquierda, Montoneros, que ocupaba a muchos de estos muchachos que representaban quizás a esa fuerza popular, por así decirlo, de aquel entonces, secuestra y mata a Aramburu? Bueno, es muy simple. Aramburu, en el poder, en el año 56, terminó con un levantamiento que existió por parte del peronismo y la respuesta fue fusilar a esas personas, sin la posibilidad de defensa alguna, sin ser juzgados, ¿no? Directamente se los fusiló. Y ahora acá se le va a refrescar la memoria a muchos, sobre todo a los que conocemos esta historia y a quienes vivimos en esa localidad. El famoso fusilamiento de José León Suárez. ¿Lo escuchó usted? Yo soy de José León Suárez. El hombre es Aramburu. Entonces en la Casa Rosada, por gracia de un golpe militar, ha firmado un decreto autorizando fusilamientos que se han llevado a cabo en los basurales de León Suárez y en otros lugares. A Aramburu le corre un frío por la espalda como en las grandes tragedias y presiente su futuro, porque el autor de la carta es el general Valle, que ya ha caído bajo las balas. Años después, al general Aramburu le sucederá lo mismo en una cruel venganza. Siniestro basural de José León Suárez, último sumidero del mundo, mira la carga que te traen. Dice Rodolfo Walsh en un libro que ya es historia. En Operación Masacre se narra la detención de 12 víctimas y el fusilamiento de 5 esa misma noche, mientras otros 7 huyen en la confusión. ¿Qué nos van a hacer?, recuerda que preguntó uno de los sobrevivientes mientras era conducido a la camioneta que salía de la comisaría y se dirigía al basural. No tengan miedo, le contestaron, no les vamos a hacer nada. En esa localidad, este señor, Aramburu, presidente de la Argentina, militar, fusiló, ¿no?, a estas personas que se habían levantado, que surgían, que eran peronistas activos y que repudiaban, ¿no?, a este gobierno militar. Había un problema que se había creado que venía con ese resentimiento, con ese deseo de venganza y que en el año 70 el Grupo Montonero puede ejecutar. El famoso fusilamiento de José León Suárez es lamentable porque fueron personas ejecutadas sin un juicio claro, ¿no? Solamente se dijo que era en el
nombre del orden. Mire qué barbaridad, qué barbaridad. Aramburu, en nombre del orden, fusila gente. Tremendo, ¿no? Un abuso que no podemos avalar bajo ningún punto de vista. Pero era eso lo que se vivía en esos años. Era eso lo que existía en nuestra sociedad. Eso pasaba en aquel momento. Por eso que Montoneros, en el año 70, lo secuestra a Aramburu, ¿no? Lo tienen prisionero, lo juzgan ellos mismos, ¿no? Por decisión propia, porque interpretaban que ojo por ojo, diente por diente, y lo matan. También en un acto de locura, sin poder defenderse, sin juicio previo, toman la decisión de matarlo. O sea que lo mismo que hizo Aramburu, hoy estaban haciendo los Montoneros, ejecutando la vida de este militar abusador que también había fusilado. Acá nos detenemos por unos instantes en la historia. Acá tenemos una historia completa. Esta es la verdad. Uno que era militar y abusó de su autoridad porque los muchachos se levantaron en repudio a ese gobierno y lo fusiló. Y ahora teníamos a este grupo de izquierda, activistas armados, que se levantaba, lo secuestraba a Aramburu, se la tenían jurada, lo tienen secuestrado por unos días y lo terminan matando. Dos hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país. Me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, porque a mí me queda claro que los fundamentos que utilizaron las dos partes fueron la violencia, terminar con la vida de las personas, sin tener derecho a nada, ni a defensa, ni a ser juzgado por la justicia. Lo determinaron ellos. Y esto es lo peligroso que yo quiero destacar de esta historia gris, oscura, que tenemos en nuestra sociedad. Te leo en los comentarios, es interesante. Acá tengo alguno que está escribiendo. Laura dice, algo parecido a lo que viven ahora los jubilados los miércoles, que parecida a la época de antes. Bueno, pensamiento de Laura, ¿no? Yo no creo que estemos atravesando por lo que sucedía en aquella época. Si vos escuchaste el relato, Laura, nada que ver. Hoy tenemos un gobierno que lo eligió el 60% de los argentinos. En una elección que podremos cuestionar como vos quieras, pero que al fin fue puesto por la decisión del voto. En aquella época Aramburu fusiló a estas personas y estas personas, en otro momento de gobierno, cuando Aramburu no era nada, lo secuestró y también lo mató. O sea, los dos utilizaron un hecho lamentable de ejecución, que es la violencia seguida, ¿no? O sea, la muerte, como resultado de ese atropello y de esa violencia. ¿Algún comentario más? A ver. ¿Te parece qué pasó acá? Mary, bueno, es casi lo que estamos pasando con un presidente violento. Bueno, chicas que no quieren al presidente, pero que bueno, respeto su posición. Lo único que sí tengo que decirle que nada que ver. Hoy estamos en democracia. Te puede gustar o no el presidente, y seguramente que hay mucha gente que no le gusta el otro presidente que estuvo antes, ¿no? Y se lo tuvieron que bancar, y no por eso salieron a matar gente. Quizás la pregunta que cabe con respecto a estas personas que piensan y no les gusta el presidente es, si no te gusta el presidente, ¿da lugar a que lo mates? ¿Da lugar a que se levanten en armas y terminen con su vida? Bueno, es un tema que se los dejo ahí picando. Pero mentís porque no existe el peronismo de izquierda. Bueno, no estoy mintiendo porque no tengo ningún interés en mentir, sino que te estoy contando lo que hizo esa gente que integraba a Montoneros. Siempre, hasta el mismo peronismo reconoce que una parte más
activistas del peronismo, sobre todo jóvenes, fueron ingresando a las filas de Montoneros. Y no te olvides que estamos hablando acerca de una venganza, de algo que Montoneros llevó a la práctica por causas que se originaron en el año 56, cuando Aramburu fusiló a los muchachos peronistas en José León Suárez. O sea, no sé por qué pones el adjetivo de señalar que hay algo que se miente, ¿no? No, para nada. ¿Eran montoneros? Claro que sí. Bueno, es una postura tuya, quizás por defender al peronismo, pero muchos integrantes del peronismo formaban parte de Montoneros. Leonel, buen día. Desde que tengo uso de razón, el peronismo fue violento. Hoy en día siguen siendo violentos y corruptos. Laura, ¿en qué momento defendí a Cristina? Soy muy crítica con todos los gobiernos. Ah, Laurita, que había sido a la casa de Cristina el otro día, cuando yo dije que no había nadie y vos dijiste que había un montón de gente. Dale, Laurita, no te peleé conmigo, que yo te quiero mucho, ¿eh? Es interesante tu aporte, más si estás todos los días acá en el programa. Los delitos son unipersonales, mi amigo. Igualmente es tu like y podés hablar todas las pavadas que quieras. Qué lástima que Colores Santos no te interese un like tan atractivo, con tanta información, porque nosotros sinceramente no avalamos ningún tipo de dictadura. Por el contrario, el pensamiento que nosotros tenemos es libre y creemos que las dictaduras dañan y perjudican. Bueno, quisiera decirles que para mí explicar esto no es justificar, bajo ningún punto de vista. Yo no puedo justificar para nada lo que pasó en esos años. Muy lejos de querer justificar. Estamos explicando, ¿sí? Ni los fusilamientos del 56, ni los asesinatos de la guerrilla. Ninguno de los dos. Pero para que quede claro, ¿viste? Porque si no, van a creer algo totalmente que no está en mi intención de avalar. Interesante, ¿eh? Un tema muy, muy importante. Ahora, dicho todo esto, contándote esta historia y poniéndome en el modo que me parece que tengo que estar, repudiando tanto los hechos de los militares como también de los guerrilleros, llego a una conclusión y esta es la que te quiero compartir. A ver, Laurita, ¿qué pasó? Yo nunca fui a lo de Cristina, simplemente te comenté lo que vi por TV. Ay, perdoname, Laurita, yo pensé que habías estado ahí. Disculpá, che. Bueno, hola Marcelo, el problema es la ignorancia de los cerebros vacíos y el silencio de lo que vivimos en esa época, dice Priscila. Bueno, muy bien. Muy buenos aportes hoy, ¿eh? Qué bueno que la gente participe, porque como dije a un principio, este es un tema que nos preocupa a todos. Y yo creo que tiene que quedar en claro para que esto no se vuelva a repetir. Por ahí leí también que muchos dicen que esto sucede hoy, ¿no? Los días miércoles. Y otro dice que esto sucede hoy por parte del peronismo, que quiere derrocar a un gobierno democrático. Bueno, pareciera como que todavía siguen estas chispitas y hay que tener cuidado. Si no las apagamos, pueden prender un gran incendio. No soy peronista, dice Mary, tampoco me gusta el presidente, ni los anteriores, todos robaron y roban. Bueno, sí, quizás es un tema mucho más amplio que podríamos darle lugar a un programa. Acá dice Jere, ¿qué tal? Buen día. También consideraba a los peronistas como gente de derecha, Perón era militar y en mi opinión los militares son de derecha todos. Muy bien, una opinión válida. Más mensajes. ¿Qué pasó acá? Bueno, mucha gente que se va sumando. Es muy interesante. Vuelvo a repetir por si usted recién se sumó y se perdió parte de nuestro programa. Ya estamos en la parte final, en la conclusión, donde no estamos, después de haber contado algunos hechos históricos, ni a favor de los militares del 56 que fusilaron a la gente
que se levantó en repudio en José León Suárez, pero tampoco estamos a favor de lo que hizo la guerrilla en secuestrar y matar, que quede claro. Laurita está con ganas de hablar. A ver, Marcelo, de mi parte yo no quiero derrotar a nadie, se van derrotando solo. Me parece bueno, es un pensamiento bastante interesante, Laura, porque eso habla de tu parte democrática, ¿no? Nosotros, los que a lo mejor en algún momento algún partido político no nos gustó, no salimos a la calle con armas a terminar con ellos, sino que esperamos hasta las próximas elecciones y le dimos el voto para que se terminen ese tipo de gobierno que no nos parecían que hacían las cosas bien, ¿no? Pero bueno, seguimos. Hola, a ver, Fito, dice Fito. Hola, Marcelo, buen día desde Mina Clavero. Te dejo un gran abrazo. Gracias, Fito. ¡Qué lugar, papá! Mina Clavero. El que tenga oportunidad de ir a ese lugar paradisíaco cordobés, no se lo pierda, ¿eh? Algo interesante. Bueno, saludos a Ruby. Salud y bienestar, qué grande Ruby ahí. Muy bien, mucha gente hoy compartiendo, tanto en nuestro canal de YouTube como también en TikTok, a pesar de que es feriado, a pesar de que hoy es un día conmemorativo para todos los argentinos y no queríamos estar ausentes, me pareció muy importante hablar de esta verdad y justicia que tanto anhelamos los argentinos. Para concluir, voy a dejar un pensamiento muy, muy personal. Que tiene que ver con esto que estuvimos hablando. Cuando alguien, sea Estado o grupo armado, se cree con derecho a decidir sobre la vida de otro, la libertad ya se perdió. ¿Se lo digo de vuelta? Cuando alguien, siendo Estado o grupo armado, se cree con derecho a decidir sobre la vida de otro, la libertad ya se perdió. Que esto sea un llamado, a la memoria, porque en realidad no sirve tal memoria si no es completa. Por eso que la memoria sirve si es completa. Que tengan un excelente día, que puedan analizar esto que estuvimos hablando, y mañana seguramente tempranito nos volvemos a reencontrar en Mano a Mano con el Carnicero, un programa que va de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 8 y pico, donde te hacemos compañía, donde podemos charlar de todos los temas que nos interesan, y por sobre todas las cosas tengo la oportunidad de ingresar a tu hogar, a tu pantalla, y desearte que tengas un excelente día. Nos vemos mañana. Chao. Cortando economía, Marcelo el Carnicero libertario te lo explica con filosofía. Desde la carne hasta la exportación, le mete cuchillo al verso del monte.